Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy es un vídeo especial, ¿por qué? Porque empezamos ya con el primer mazo adaptado obviamente de Innistrad. Bueno, pues Mindhunter no, el otro, Crimson Bow. Tenemos aquí la Wild Winnie, que yo de hecho he hecho los cambios y creo que puede ir el mazo sublime, ¿ok? Han metido cartas muy buenas para Wild Winnie en la última expansión. Y obviamente, bueno, pues no se va a quedar atrás. Teníamos, por ejemplo, en este caso, el iniciado optimista. Yo metería 4 copias de esta carta, solo tengo 2 por ahora, pero metería 4 copias, ¿ok? Yo las veo muy buena carta. Por un 1-2 con entrenamiento, que al fin y al cabo puede ser por uno un 4-5, un 3-4 en este mazo. Y por 3 manas recomiendo 2 contadores de él. Podemos, bueno, pues, entre criaturas que controlas, perdón, entre las criaturas que controlamos, importante. Si por ejemplo tiene otro contador más o menos otro bicho, podemos remover ese contador y otro de otro bicho para reventar un encantamiento o artefacto, ¿ok? Por ejemplo un carro de Zika o cosas por el estilo. Tenemos aparte de Cose 2, Espíritu Fugaz. ¿Recordáis esa carta de M21 que era muy jodida? Literalmente descartabas carta y se hacía indestructible. Bueno, este es un... No es obviamente el mismo bicho, pero se parece bastante, ¿ok? Por 2, un 3-1, las mismas estadísticas. Y dice que descartando una carta y exiliando el propio Espíritu Fugaz, podemos linkearlo, ¿ok? Si lo van a exiliar, podemos linkearlo, lo cual es mucho mejor. Pero bueno, si al fin y al cabo en los bloqueos sí que es cierto, salimos perdiendo en ese caso. Y por pagando un mana blanco, podemos exiliar 3 cartas de nuestro cementerio y hacerlo, bueno, darle daño al primero, ¿ok? Para que no se muera, eso no está mal. Y por último, nueva adquisición, también muy buena carta. Quizá incluso 3 copias o 4 de esta carta no irían nada mal en el mazo. Vampira Acogedora. Por 3, un 2-3 que vuela, que al fin y al cabo es una combinación de cartas que hubieron de ese tipo en antaño, ¿ok? Hace tiempo había por 3 manas un 2-2 que cuando entraba un bicho que era de fuerza de 2 o menos, pagabas un mana y robabas carta. ¿Qué es lo que dice esto? No hace falta ni pagar ni nada. Cuando entre ficho con fuerza de 2 o menos bajo nuestro control al campo de batalla, pues básicamente robamos carta, pero salta solamente una vez por turno. Por lo que sí que es cierto que, bueno, pues podemos robar una carta extra todos los turnos, pero gustaría que saltara más veces. Pero bueno, no está nada mal la carta. Por 3, un 2-3 que vuela, que al fin y al cabo tiene evasión, que también está muy bien. Vamos a jugar el mazo, vamos a ver qué tal va esta nueva versión. Y obviamente se va a ir completando con muchas más cartas, ¿ok? Como veis, salió muy bien el draft. Tengo aquí 2200 gemas, más 2850 de oro, que en general sobre todo las gemas van a ir para otro de las Premier y para volver a draftear, obvio. Y eso, vamos a probar el mazo, a ver qué tal va. Bueno, buena mano, me gusta meter la mano. Me gusta mucho la mano, tío. No está mal, me queda la mano. Me gusta bastante. Voy a ver en cuánto está la calidad, obviamente, para que no me reviente la misión de la arena. No me reviente el vídeo. Ok. Al fin y al cabo, sí que es cierto, últimamente la arena la han optimizado para que vaya mejor. Que de hecho, yo lo he visto, lo he notado. Y han reducido, bueno, pues la cantidad de calidad que le puedes, bueno, pues eso, reducir, ¿no? Por así decirlo. El mínimo de calidad. Por ejemplo, ahora mismo el mínimo es 1280 por 720 creo que era. Y hace tiempo era 1000 y algo, 1080 creo que era. No tengo ni puta idea. No me acuerdo muy bien, pero era algo así, ok, era un número por el estilo. Vale, no está mal. Voy a hacer el turno, obviamente, el Espíritu Fugaz. Creo que ahora mismo es lo que me renta, ¿no? Y jugamos seguramente contra White. White, si juega remova selectivo, incluso ya podemos blinkearlo, ok, que es una ventaja muy buena ese bicho. Blinkearlo es el que vuelva. Contra control este bicho es la polla. Contra control este bicho te acaba dando la partida, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene forma humana de quitárselo encima. Vas a estar metiendo presión. Y así, ¿ok? Simplemente, constantemente así. Vale, enredadera, raíz espiral. Me parece bien, la verdad. Me da a cargar. Creo que me gusta más el robo que he robado, ¿eh? Me gusta mucho más, tío. Prefiero pegar, ¿eh? Y... si quiero robar carta adelante. Está jugando Ban Ramp, ok, o sea, es decir, los rampers tenemos que quitárselo encima, ahí están. Por ejemplo, bichos del estilo, se lo quitamos de encima todos. Y bueno, pues a meter toda la presión posible antes de que a lo mejor él pueda desarrollar su mesa, que es muy importante eso, ¿eh? De pegar 5, obviamente. Y entonces pego encima de 6. Y quizás con los Battlefield Raptor que tenemos en la mano podemos conseguir llegar a lograr esa evasión. Obviamente, ahora mismo que ha salido la expansión, hay gente probando muchos mazos. Todavía no está el meta sentado ni de puta coña. Pero creo que Wild Winnie con las nuevas adquisiciones puede ser un mazo que también va a reventar, ¿ok? Como el anterior estándar también va a reventar, estoy seguro de ello. Muy probable. Vale. Voy yo. A mí la primera partida va laqueada porque sabéis que, bueno, siempre me pasa, ¿no? Es normal en mí. Es putamente normal. Ahora tenemos una carta en el cementerio. Así que, bueno, pues eso no podemos darle dañar primero. Tradear podría estar guay, o sea, a mí me gustaría tradear, la verdad. Sobre todo por el tema de que el Ramper ese se lo quitamos en medio. Ya no tiene ninguno. Así que voy a pegar 5, so, si quiere tradear adelante. Vale. A ver, duele, ¿no? Pero, ¿qué coño? No es lo mismo. E incluso voy a poner un token. Eso sí me viene bien. A lo mejor no lo he hecho bien, pero a lo mejor tiene una ira, no lo sé. Así que voy a jugar un Battlefield Raptor y otro me la mano.
Creo que no lo he hecho bien por el tema de que si tiene ira, pues ya me jodo un poco bastante, pero no creo que lleve ira. Jugando el bicho ese, la verdad me parecía muy muy raro que jugara ira, que llevara alguna ira. Pero bueno, por si acaso me dijo eso, un Battlefield Rato en la mano y bueno, a lo que quiera que pase. Está 11. Con robar algún dopador, cualquier mierda que dope, me vale para matarlo. Tenemos de 3, 5 en general, vale, me va así la bicho. Espero encontrar removal, la verdad. Me gustaría mucho más encontrar removal. No es el caso. Pues pego de uno. Ahora mismo no tengo que hacer de otra. Más que pegar. Y dar turno, claro. Veis, por ejemplo, en esta situación que nos hemos quedado sin fuelle, sin mano. El 3, que por 3 manas un 2-3, que cuando entra bicho de fuerza 2 o menos robas carta, está muy bien, es muy potente. ¿Por qué? Porque te permite remontar la partida, ¿ok? Te permite resurgir en la partida. Buen robo, no está mal, la verdad. Puedo exiliar el fantasma de las ruinas. Para pegar, claro. Y bueno, a ver, claro, a ver si él me deja que entre. Vale, entra perfecto. Me pongo un toque. Y pego de 4. Puede tener removal para matarme fantasma y bloquear. ¿Sería una buena? Bueno, pues no lo tiene. Ok. Yo creo que sí. Pero no lo tiene. Es verdad, dañar primero. Todos los pajaritos dañan primero. Yo digo, coño, ¿qué pasa? Que daña primero ha dañado el último. No tengo ni idea, ¿eh? No, pero es verdad que, coño, que ha sido esto, ¿ok? Que todos estos, casi todos mis bichos dañan primero. Vale, a 8. Se ganan unas viditas. Siguiente turno, se quedaría una vida. Si robamos algún dopador, claro, se muere, pero por ahora se queda una vida. Ok, está 8, básicamente ha ganado 2 viditas. Se quedaría una vida. La verdad, seguiría vivo, por desgracia. Vale. Se está jugando cada vez más esta carta, mirada sobrenatural. Y ok, ataca al festival. Vamos a rezar porque no tenga nada útil. Porque no encuentre nada útil, ¿no? Más que tierras, pues sí, encuentra cosas útiles. Yashan, bueno, Yashan no es que sea tampoco súper útil. Y tiene... vale, tiene más 3 más 2 mientras haya 4 más cartas de escritor en tu cementerio. Ahora mismo, no. Ahora mismo es un bicho normal y corriente, ¿no? Sí, ahora mismo no vale para mucho, ¿verdad? No para robar tierras, ¿eh? No sé cómo la apañe, pero no para robar tierras, tío. Voy a pegarle 2, voy a hacer algo, ¿no? Pero vaya, por favor. No para robar tierras, ¿eh? Como un cabrón. Mira que lleva pocas tierras, pero no para robar tierras. Quizá también le podemos reducir algún número de tierras. Lleva creo que 22 tierras, que para Wild Winnie, al fin y al cabo, la versión anterior sí que es cierto que estaba bien, pero para esa versión a lo mejor no. Ok, hay que verlo, hay que verlo. ¿Qué mierda hace esto? Dice, pagando mana, exiliar una carta de criatura de tu cementerio, lo vuelvo a hacer ahora. Que es una ficha que es una copia de la carta seleccionada. Como tenga, mueve 2 cartas. Ah, pues acá puesto es un bloque, ¿no? Básicamente. Es un 1-1 que es un bloque y es una copia del propio bicho. Bueno, pues vale. No tiene ganas que vuele, ¿no? Eso me parece genial. Mira, sobrenatural, otra vez. Tapea. Ah, este bicho tapea. Dice, participa por 3. Esta criatura tiene +1/+1 por cada constructo que controles. Vale. Siempre que lances un hechizo desde tu cementerio, gira la criatura objetivo. Está bien el bicho, ¿eh? Está muy bien. Tenemos que poder pegar básicamente con todo esto. Bueno, esto vuela como lo mate, ¿eh? O sea, que tiene que verlo, Puedo pegar con todo, básicamente. Y que otra de AR no iría mal. Voy a pegar con 8 también, ¿eh? Si me mata con este alguno, si voy a tradear con este bicho, a mí me parece bien. De hecho, me conviene bastante. Perfecto, entre el daño se va 3 solamente. Eso está genial. Voy a pasar a otro bicho. Lo he dicho, no podemos robar tierra. Tenemos 6 tierras ahora mismo. Podemos, yo que sé, hacer cualquier cosa con el mana que tenemos. De ese mazo podemos jugarlo todo en cuanto lo robemos. Pero bueno, esperaré robar, yo que sé. Pues esperaré que no nos juegue tampoco una cosa muy chunga, ¿ok? Que me joda mucho. Toca el festival cementerio, restauración fiel. Vuelve a hacer lo mismo que tiene ahí. Tiene aquí bichos, que tiene bichos a reventar. Vale, queda esta copia, no está mal. Tenemos letal. No. Por mucho que queramos, no tenemos letal. Castea. No me tapea al bicho, por desgracia. 5 está resistiendo como un cabrón, ¿eh? O sea, está resistiendo como un cabrón, tío. Y yo no puedo hacer nada por impedirlo, ¿eh? Por matarlo. Restauración fiel, vuelve a tapearme el mismo bicho, adelante. La retrospectiva lo que tiene. Pero no sabemos que le queda ya pocas cartas aquí, ¿eh? O sea, pocos hechizos de ese estilo. Voy a pegar de uno, por si quiere bloquear. Créeme que me conviene que bloquee, ¿eh? O sea, si lo hace, me conviene que bloquee, la verdad. Para jugarlo nuevo, en forma de espíritu, claro.
Lo dicho, según mis cálculos yo creo que Ira no tiene, ¿ok? Y jugarlo de esa forma me conviene mucho más que jugarlo, bueno, que tenerlo normal, ¿no? En el campo de batalla, que tenerlo ahí en plan, bueno, pues mitigando haciendo lo que pueda. Y a ver si vamos a robar tierra, lo digo en serio, tenemos ya 7 tierras. Ok, buena me dice. Bueno, tampoco que sea para tanto, la verdad. Acá el festival. Ok. A ver qué encuentra, un 8-8, vale, este que tiene más X más, no, tiene más 5 mientras controles 8 más tierras. Y juega otra casa de muñecas de estas, vale. Supongo que me va a tapear algún bicho, ¿no? Ah, no, pues no. Pues si robamos, ok, gente, si robamos algo que dé volar a nuestros bichos, podemos llegar a ganar la partida, no es coña, algo que dope, algo que dé volar, lo que sea, tío. Pero podemos llegar a ganar la partida, no es tontería. Tiene un mal enderezado, con el mal enderezado no va a jugar nada al cementerio, porque no tiene nada en el cementerio. Así que estamos pensando. Hola, le digo hola. Es eso, ¿eh? O sea, robar algo que dope, cualquier cosita, y yo, pero que dé volar o algo que se volar, lo que sea. Todo eso nos vale, ¿eh? Pasan 8. Obviamente no bloqueo. Vale, acabamos de ganar la partida sin querer, pero acabamos de ganar la partida, ¿ok? Este tocequeo ha sido la polla, lo digo en serio, ha sido increíble el puto tocequeo. Y bueno, al final le vamos a ganar la partida, básicamente. Voy a ponerlo aquí, para que vuele. Son 4 y 2, 6 y bueno, con pegar eso por el aire es suficiente. Asociación fiel. Ah, hostias, me acaba de dejar trastocado, ¿eh? ¿Pero de dónde saca el maná para jugar eso? Ah, pues no, ok, vale, vale. Pero ¿de dónde saca el maná para jugar eso? Lo digo en serio. Y eso arrolla encima, me cago en mi puta cara. No tenía maná para jugarlo, ¿no? O sea, no tenía nada, no tenía ni siquiera nada para jugarlo, no entiendo, ¿eh? ¿Cómo lo ha hecho? La verdad. O sea, básicamente me acaba de joder tela. Por el tema de que, bueno, tenía casi letal, ¿no? Por así decirlo, pero ya no tengo letal. Y sí, a lo mejor me ha ganado gracias a ello. No, todo atacante no. Tiene que bloquear, claro, es obvio. Pues pegar de 2 se va a 7. A lo mejor le puedo poner la masa a otro bicho, pero hasta ahí. Voy a pegar de 2. Pues no, me ha cogido de imprevisto, ¿eh? O sea, me ha cogido eso de imprevisto, tío, lo digo en serio. No la he visto, no he visto la masa, lo digo en serio. No la he visto, así de simple. Una putada bastante grande. De hecho, si vamos a la tierra podemos haber ganado la partida, la verdad. Tiro colipaja, reprint, por cierto. Y otra cementerio, qué pesadilla, por favor, mazo este, ¿eh? Una band, pero básicamente, bueno, no trata a lo mejor de RAM ni nada. Es una band que trae con el cementerio. Está bastante guay, ¿eh? Puede ser un mazo que, bueno, puede despuntar, no lo sé, no tengo ni idea. Restauración fiel. Adelante. Dice que pone contadores, ¿no? O sea, dice, esta criatura tiene +1/+1 por cada constructo que controles. Ok. Pero no controla ninguno, o sea, controla uno más y ya está. Así de simple. Tapea, bicho, supongo, no tiene que rebatir uno. Pagará, supongo, ahí está. Y yo creo que ya no puede tapear nada más, ¿no? O sea, sería muy flipante. Tengo blockers, tengo dos blockers, no me da para bloquearla nada. Te voy a conceder y punto. A ver, voy a esperar con que pega, a lo mejor yo que sé la caga, que no lo creo. Y pega con todo, pero yo voy a esperar, ¿ok? Voy a tener paciencia, a ver qué tal. Casa de muñecas. Claro, que el token es constructo, claro. Y básicamente tiene sinergia con esto, tiene sentido. Todo es lo mismo de antes. Vale, hace una copia. El mazo es increíblemente raro, Iba a decir increíble, pero es que es muy raro, tío. Dice, elige el tipo que controlas. Cada otra criatura que controlas se convierte en una copia de ella hasta el final del turno. Excepto que esas criaturas no son legendarias. Si la criatura de objetivo, claro, es la legendaria, tiene sentido. Pues voy a conceder, porque ya, bueno. Que te diga, no puedo hacer nada más. Una putada muy grande, o sea, me acaba de doler tela porque no vi el maná. Yo no vi que tuviera en el cementerio nada para jugarlo, ok. Y no sé cómo voy a tapear a un bicho. No tenía ni puta idea, la verdad. No tenía ni idea, lo digo en serio, no tenía ni idea. Y me acaba de coger imprevisto, bastante imprevisto, tío. Me acaba de doler bastante. Pero bueno, vamos a otra partida y a ver si ahora... nada, pues os muestro el poder del mazo. A ver, que es bastante, la verdad. Ok, me quedo... Me gusta la mano, me gusta la mano. Tenemos turno 1 fuerte, muy bueno. Tenemos turno 2 para hacer, bueno, pues el espíritu este.
Y creo que podemos hacerlo muy bien, tío, podemos salir muy bien. Juega Stompy el oponente seguramente, es un pelín difícil obviamente, es tier 1 del formato. Pero creo que se puede, ¿ok? Tenemos turnos muy buenos. Sí, juega Stompy, ok, juega Stompy, poquita broma. Voy a hacer el espíritu del Clarín. No voy a pegar ni de puta coña. Siguiente turno podemos hacer espíritu del Clarín y hacer, por ejemplo, la mierda esta, ¿cómo se llama, tío? El capellán, ¿cómo se llama? Capellán de las dádivas. Perfecto. Entra el daño, muy bien. Podemos hacerlo muy bien. Puede que salga genial, esta jugada. Sí que es cierto, sus bichos son más grandes ahora mismo, pero vamos a poner un montón de tokens y vamos a doparlos luego con este de aquí, con el presión intrépido. Vamos a doparlos a todos. Todos y cada uno. Yo en mi siguiente turno. De turno, obviamente. A ver si a lo mejor pega y se distrae un poco y le viene la hostia que le va a venir ahora, Poca broma con la hostia. Poca broma. Lo digo en serio. Pégame con todo, por favor, te lo pido. Gracias, muchas gracias. Gracias por haber pegado. Yo puedo incluso chumbloquear, estaba pensando, chumbloquear, por ejemplo, al líder de jauría y obligarle a dopar. O sea, no estaría mal, la verdad. Sobre todo eso. Pero no creo que lo haga, la verdad. Lo mejor que pasa el daño y punto. Así de simple. A ver si tapea para jugar, yo que sé, en carguar de Zika, lo que él quiera. Solo digo que la hostia es grande. La hostia... Espero que tenga cuidado. Espero que tenga cuidado. O sea, por ejemplo, si no hace nada, tenemos incluso letal. Por cierto, no estaba grabando esto, Una parte. Vale. Adivina uno. Tiene un blocker por ahora, que no es mucho. Así que bueno, en general puede salir bien. Bajo tierra, perfecto. A ver, soy intrépido. +1, +1 todas, que es lo que estaba esperando yo. Y ahora cuando viene la gracia, tío. Cuando vienen las hostias de verdad, ¿sabes? Esto y esto... Bueno, en general casi todo va a pegar. Casi todo, claro. Así. Y pasa el daño. Va a 7, ok. Tenemos que básicamente, si el adversario intrépido sobrevive, podemos tener letal siguiente turno. Por ahora creo que tendríamos. Ok, crecimiento antinatural está muy bien. Da arrollar, si no da arrollar podemos ganar la partida. O sea, tendré que chumbloquear a lo mejor, pero creo que la partida la hemos ganado. O sea, esto tiene alcance, esto no arrolla, no arrolla, no arrolla. No tiene vigilancia, sería bloquear aquí y bloquear aquí. A cualquiera de ellos en general, ninguna arrolla. Y que pasen 6. Pues bueno, muy bien, le acabamos de ganar literalmente a Monogreen Stompy, que es tier 1 del formato. O sea, era bastante improbable que lo matáramos. Que le ganáramos, perdón. Pero bueno, al final sí. Claro, o sea, según mis cálculos tengo letal, ¿no? O sea, esto es por cuánto mana, por 5. Bueno, pues tampoco, a lo mejor no hemos ganado, A lo mejor poco no hemos ganado. O sea, básicamente yo pegando de 3 por ahí de... no, son 4 por el suelo, sí, hemos ganado. A ver, ya calmarme porque es que... No por nada, es que yo suelo hacer cálculos y tengo miedo que salgan mal. Suelo hacer cálculos que salen mal a veces. Por el aire pasan 3. Y tengo que bloquear a uno de estos otros, vengan 2. Son 4 y 3, 7. Perfecto. Te lo compro. Y concept. Perfecto. Para aquí se ha visto el poder del mazo, obviamente. No hemos visto ninguna carta ahora mismo de Innistrad Crimson Bow. Pero imagina que los turnos unos, en vez de haber sido a lo mejor el usuario de Fanning, que también me encanta, hubiera sido el que tenía entrenamiento. Y cuando pegaba se iba dopando, ok, el mismo. Habría sido mucho mejor, obviamente. Podemos haber incluso reventado encantamientos si queríamos. Podemos haber hecho un montón de cosas. Pero bueno, no ha estado nada mal. Y me ha gustado mucho el rendimiento del mazo, por lo menos en esta segunda partida. En la primera también... Pero en la primera ya me ha dolido bastante que el oponente estaba ganando un montón de vidas. De hecho, se ha jugado las 4 copias 2 veces de los que ganan 2 vidas. Y bueno, descarta, roba. Son literalmente 16 vidas que se ganan en la partida, perdón, en el turno no, en la partida. Así que sí que es cierto que sobreviví por eso, perdón. Y bueno, por lo menos hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que veis que el mazo tiene mucho potencial y una calidad increíble. Y que obviamente está al nivel de Monogreen Stompy. Como visto, le hemos ganado y el Stompy no ha salido nada mal, ni de puta coña ha salido mal. Así que bueno, pues eso, en la descripción estará el mazo por si queréis copiarlo y jugarlo vosotros. Y bueno, pues solo me queda decir que si quieres pues suscribirte, hacerte miembro del canal, que estoy, bueno, voy a empezar a subir contenido del tema de la rutina de entrenamiento ahí. Y comprar productos por Amazon, ¿ok? En los comentarios, verás un comentario mío en el cual hay un montón de enlaces y puedes, bueno, comprar productos de Amazon en rebajas y ofertas. Y dicho esto, no tengo mucho más que decir, sino que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.